Hola, mi nombre es Alejandro Álvarez, soy estudiante de la licenciatura de médico cirujano de séptimo semestre y el tema va a ser gasto cardíaco y retorno venoso. Para poder explicar pues, el concepto, bueno, el tema, primero quiero aclarar algunos conceptos clave que van a servir para que entiendan mejor propiamente el tema, que van a ser volumen latido, fracción de eyección y gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta cada minuto. Pues como el concepto lo está aclarando, pues es toda la que es la cantidad de sangre que el corazón va a bombear a través del ventrículo izquierdo hacia la aorta y pues a su vez hacia la circulación sistémica. Esto es, bueno, o esto ocurre o sea, por minuto porque con cada latido el corazón pues envía una cierta cantidad de sangre hacia la aorta, pero esa cantidad de sangre que se envía cada minuto, a eso es lo que vamos a de llamarle gasto cardíaco, y aquí lo vemos como bueno, un dibujo en el que ve cómo está saliendo la aorta, bueno, cómo está saliendo la sangre que es enviada del corazón hacia la aorta, y bueno, equivale a unos 5 litros. Bueno, te lo voy a pasar a explicar mejor, pero de entrada el gasto cardíaco en hombres y en mujeres pues va a ser distinto. En hombres el gasto cardíaco va a ser de 5.6 litros por minuto, que más o menos se redondea a 5 litros, y en mujeres de 4.4 litros por minuto. Y para explicar el volumen latido, es bueno, aquí está esta imagen para que vean cómo se relaciona con el gasto cardíaco. Aquí tenemos el gasto cardíaco que va a ser igual al volumen sistólico, que también se conoce como volumen latido, que el volumen latido es el volumen de sangre que es expulsado con cada latido. O sea, con cada latido que el corazón va a expulsar va a expulsar una cierta cantidad de sangre hacia la circulación. Ese volumen de sangre que se expulsa con cada contracción es lo que se conoce como el volumen latido. Y el gasto cardíaco va a ser el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Obviamente, si multiplicamos el volumen latido, o sea, cuántas veces se contrae el corazón por la cantidad de sangre que expulsa con cada contracción, pues nos va a dar el gasto cardíaco. Y la fracción de eyección, pues es una medida del porcentaje de sangre que sale del corazón cada vez que se comprime. También tenemos el trabajo cardíaco y la precarga. El trabajo cardíaco pues va a ser la cantidad de energía que necesita el corazón en cada latido cardíaco. O sea, va a ser la cantidad de energía que el corazón va a necesitar para que éste pueda hacer o producir una contracción, pueda producir un latido cardíaco. El consumo de energía que realiza el corazón en cada ciclo cardíaco lo transforma en trabajo útil o trabajo externo, y en calor o trabajo interno. Y aquí tenemos esta imagen donde vemos que casi toda la energía que ocupa el corazón a través de ATP, va a ser casi todo, el 80% va a ser expulsado pues a través del calor o trabajo interno, y solo un 20% va a corresponder al trabajo útil, que es el que verdaderamente va a servir para producir la contracción y expulsar la sangre, ya sea hacia la arteria pulmonar o a la aorta, y solo va a corresponder a un 20%. También tenemos el concepto de precarga. La precarga es la tensión que soportan los ventrículos, o sea, el volumen de sangre que distiende a los ventrículos. Ahorita lo voy a pasar a explicar esto un poquito mejor, pero la precarga que es como el grado de distensión, o es el grado de estiramiento que sufren las paredes de los ventrículos cuando llega sangre a ellos. Durante el periodo de llenado de los ventrículos, ¿se acuerdan cuando viene el ciclo cardíaco? Llega de las venas, cava inferior, cava superior, a la aurícula, y de la aurícula pasa al ventrículo. Entra la sangre y distiende. Ese grado de distensión, ese grado de tensión que se genera, es lo que se conoce como la precarga. Aunque también se podría decir de otro modo que es el volumen de sangre que distiende a los ventrículos, o el volumen de sangre que llena, bueno, que llena los ventrículos. También tenemos el concepto de poscarga, retorno venoso y la ley de Frank Starling.
La poscarga se define como la carga contra la que el corazón debe contraerse para expulsar la sangre. Esto, en otras palabras, se podría definir también como la resistencia que tiene que vencer el corazón para expulsar la sangre. Bueno, aquí poniendo un ejemplo, el ventrículo izquierdo, para expulsar la sangre hacia la aorta, tiene que vencer una cierta resistencia, una cierta oposición al flujo sanguíneo que ocurre, porque pues el flujo sanguíneo no va simplemente, o sea, no pasa fácilmente, o no pasa, pues sí, fácilmente o libremente, se puede decir, no pasa libremente por un vaso sanguíneo, sino que en el vaso sanguíneo hay una cierta resistencia que se opone al flujo de sangre. Entonces la poscarga es esa resistencia que el corazón tiene que vencer para poder expulsar la sangre. El retorno venoso es la cantidad de flujo sanguíneo que vuelve desde las venas hacia la aurícula derecha por minuto. O sea, es como lo que la evolución, bueno, no la evolución, sino creo que le sigue al gasto cardíaco. ¿Por qué? Miren, aquí tenemos un dibujito del corazón. El corazón a través del ventrículo izquierdo pues expulsa la sangre hacia la aorta. Esto es el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que expulsa la aorta por minuto. Esta pues aorta pues lleva la sangre hacia otras partes del cuerpo. Una vez que llegan a otras partes del cuerpo, recuerden que llegan las arterias, luego las arteriolas, los capilares. Estas capilares se convierten en vénulas y estas vénulas en venas y estas venas regresan otra vez al corazón, a la aurícula derecha. Y lo mismo ocurre con la sangre. Una vez que pasa por toda la circulación, pasa por los capilares y vuelve a las venas y, bueno, de las vénulas y las venas y regresa de nuevo a la aurícula derecha. Esto es lo que se conoce como retorno venoso. O sea, el gasto cardíaco es lo mismo que el retorno venoso. O sea, van a ser iguales si aumenta el retorno venoso, pues aumenta la cantidad de sangre que le va a llegar al corazón y entonces va a aumentar también a su vez el gasto cardíaco. También tenemos aquí otro concepto que es pues la ley de Frank Starling, que nos dice que existe una relación positiva entre la precarga y el volumen sistólico, de tal modo que cuanto mayor es la carga ventricular y por lo tanto el grado de estiramiento de sus fibras miocárdicas, mayor es el volumen sistólico. Aquí en palabras más sencillas, como tenemos aquí en la imagen, en parámetros fisiológicos, a mayor longitud de la fibra, mayor será la fuerza de contracción. Así en pocas palabras, aunque también lo voy a pasar a explicar después, esta ley nos dice que cuanto más sangre le llega al corazón, tiene la capacidad de bombear esa misma cantidad de sangre. O sea que normalmente, acuérdense, el gasto cardíaco es normalmente de 5 litros. Pero si le llega, por ejemplo, 8 o 10 litros, el corazón tiene la capacidad tiene la capacidad de bombear esa misma sangre con mayor fuerza y así pues poder expulsar la sangre de manera adecuada. Esto tiene que ver con que se estiran las fibras, o sea, tenemos las fibras miocárdicas. Se estiran a cierto grado con 5 litros, pero si llegan, por ejemplo, 10, se van a estirar aún más. Al estirarse aún más, pues puede contraerse con mayor fuerza y expulsar la sangre de manera adecuada. Eso es lo que se refiere a la de Frank Starling, aunque ahorita lo voy a pasar a explicar, no se preocupen, pero sí es un poquito importante que vayan viendo desde ahorita los conceptos a los que me estoy refiriendo para que puedan entender de manera adecuada el tema. Y después ya pasamos, pues, ¿qué es el gasto cardíaco? Ya les había dado pues un concepto hace ratito, y pues es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta cada minuto. Ya sabemos que esto es la multiplicación del volumen latido, volumen sistólico, por la frecuencia cardíaca. Y esto nos va a dar, pues, el gasto cardíaco. Y esto, pues, nos va a dar el gasto cardíaco. Para el volumen sistólico, vamos a tener que va a depender de la precarga, la poscarga y de la contractibilidad. Ajá. Y también, bueno, aquí tenemos otra imagen acerca de que nos explica también del gasto cardíaco. Tenemos aquí un poquito más detallado lo que sería la cálculo, bueno, sí, el volumen latido, que se obtiene a través de la precarga por la contractibilidad
entre la resistencia vascular sistémica, o sea, la poscarga, era lo que les decía. La poscarga es como esa resistencia que el corazón debe vencer para poder expulsar la sangre. Y bueno, aquí tenemos otra pequeña imagen, no sé si se alcanza a ver. Frecuencia cardíaca por volumen latido igual a gasto cardíaco. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de 70 latidos por minuto, que sería la frecuencia, por 70 mililitros, que sería lo que expulsa el corazón con cada latido. Y si lo multiplicamos da 4.900 mililitros por minuto, que se redondea, pues sí, se redondea, se aproxima a 5.000 mililitros por minuto, entonces serían 5 litros por minuto. Después pasamos con el concepto de la precarga, porque pues el volumen sistólico pues depende de la precarga. Ajá. Y la precarga es el grado de estiramiento máximo o tensión de las fibras miocárdicas antes del inicio de la contracción ventricular y viene determinada por la longitud media de los arcómenos al final de la diástole. O sea, era lo que les decía. Es el grado de estiramiento, sí, o sea, distensión, tensión o estiramiento que sufren las fibras miocárdicas cuando entra la sangre. Ajá, y cuando entra la sangre a los ventrículos, o sea, al corazón. Llega aquí la sangre y entra, entonces se modifica, se estira, ajá, se distienden las fibras, se estiran, y ese estiramiento máximo es lo que se conoce como la precarga. Ajá, es lo que se conoce como la precarga. Después tenemos que la precarga. Ay, espérense tantito. Perdón por esta pequeña interrupción. Perdonen perdonen por la pequeña interrupción que tuve, pero ya estoy aquí otra vez. Les pido una disculpa de nuevo. Miren que estábamos explicando lo que era la precarga, ¿verdad? Pues sí, era el grado de estiramiento
que sufren las fibras miocárdicas cuando, pues cuando llega la sangre al corazón. Y esta precarga está determinada, los factores que determinan la precarga, pues va a ser el retorno venoso. O sea, pues es la cantidad de sangre que regresa a la aurícula izquierda cada minuto. La volemia, que la volemia pues es la cantidad de sangre que tiene una persona, más o menos son de unos 5 a 6 litros, es lo normal de sangre que tiene una persona. La contracción auricular y la distensibilidad ventricular, ¿ok? La distensibilidad ventricular es la capacidad de los ventrículos para adaptarse a los cambios de volumen sin el aumento de sus presiones. Ajá. Y la contracción auricular o sístole auricular, pues es el último impulso para la etapa del llenado ventricular. Y la distensibilidad ventricular, pues va a afectar el llenado ventricular rápido. O sea, creo que ya tuvieron la clase de ciclo cardíaco y si se acuerdan, durante el periodo de llenado de los ventrículos, pues el 80% de sangre aproximadamente, pues es el que entra a los ventrículos. Y ese grado de distensibilidad, pues es la capacidad que tiene de adaptarse al volumen de sangre que le entra durante el llenado. Y la contracción auricular es ese 20% extra. Acuérdense que un 80% de la sangre pues entra a los ventrículos, bueno, al ventrículo derecho por las venas cavas y pasa a la aurícula y al ventrículo, pues simple sin que la aurícula se contraiga. Ese es un 80%. Y la contracción auricular va a aportar otro 20% al llenado de los ventrículos. También tenemos el otro factor que también está implicado en el gasto cardíaco, que es, bueno, que en la precarga, que es la volemia. Y esta pues es la cantidad de sangre circulante que, pues es la cantidad de sangre. O sea, la cantidad de sangre que tiene una persona, eso es prácticamente la volemia. Y aquí pues es la cantidad de sangre circulante que determina la longitud de la fibra muscular al final de la diástole. Esto quiere decir que la cantidad de sangre va a ser importante porque a mayor cantidad de sangre, entonces le va a llegar obviamente más sangre a los ventrículos y se van a distender, pues más, se va a estirar, se va a estirar más la fibra muscular si hay mayor cantidad de sangre. Y se acuerdan que dijimos que pasa cuando hay mayor o le llega más cantidad de sangre al corazón, pues tiene la capacidad de bombear esa misma, o sea, de bombear esa cantidad de sangre de manera normal. Y es lo que habíamos comentado, que esto pues es la ley de Frank Starling. Y ya, yo creo que ahorita ya lo entendieron a lo mejor un poquito mejor. Aquí tenemos pues una imagencita de las miofibrillas, de la miocina y de la actina. Estamos viendo que cuanto más se estiren, o sea, más se estiran, más se extienden, porque les llega un mayor volumen de sangre aquí adentro, entonces pues sí se extiende más la fibra, entonces pues tiene la capacidad de bombear esa mayor cantidad de sangre que le llega aumentando pues la fuerza de contracción. Más o menos, aquí tenemos una imagen de la relajación y otra aquí de la contracción. En la relajación se puede estirar la fibra más o menos una a 2,2 micras máximo, porque pues obviamente el corazón pues sí tiene un cierto límite de cuál se puede distender, del cual puede ser efectiva la contracción con un mayor volumen de sangre. Después tenemos el concepto de la poscarga. La poscarga pues se define como la carga contra la que el corazón debe contraerse para expulsar la sangre. O sea, era lo que les mencionaba. El corazón tiene que vencer una resistencia para poder expulsar la sangre. ¿Cómo lo explicaría? Bueno, sí, ese esfuerzo que tiene que hacer al corazón para vencer la resistencia bueno, eso es la poscarga. Y aquí lo tenemos como que es la tensión
que los ventrículos soportan durante la eyección. Equivale pues a la resistencia vascular. Esa resistencia que tiene que vencer el corazón para enviar sangre. En el caso del ventrículo derecho, pues tiene que vencer la resistencia vascular pulmonar. Una vez que vence esta resistencia vascular pulmonar, pues regresa a la aurícula izquierda, luego al ventrículo derecho, luego este ventrículo izquierdo tiene que vencer ahora la resistencia vascular periférica, o bueno, también sistémica, porque pues la pulmonar no cuenta porque la pulmonar ya la venció el ventrículo derecho, y ahora es el izquierdo el que tiene que vencer la resistencia vascular periférica. Y aquí tenemos, bueno, y la poscarga pues está determinada por la resistencia vascular. La resistencia vascular pues va a ser, bueno, es aquella fuerza que se opone a que la sangre fluya a través de los vasos sanguíneos. Era lo que les mencionaba, creo que ya vieron el de generalidades de la circulación, me parece, pues vieron que para que la sangre fluya a través de un vaso, tiene que vencer una resistencia, o sea, no hay un flujo como tal libre a través de un vaso, siempre hay una resistencia dada. Esta resistencia pues se va a oponer al flujo de sangre. Y si tenemos una mayor resistencia vascular, entonces esto se traduce en un menor flujo sanguíneo, como ocurre en la vasoconstricción. Como aquí en la imagen que les estoy mostrando, aquí hay un vaso que está en vasoconstricción. Ahí tiene un menor diámetro, o sea, eso es la vasoconstricción, es que un vaso reduzca su diámetro. Y aquí vemos que se está disminuido el diámetro, la luz del vaso está más reducida. Esto hace que la sangre que intente fluir a través de este vaso, pues choque con las paredes y no pueda avanzar, no tenga mucha facilidad para atravesar todo el vaso. Por lo tanto, el flujo sanguíneo, el flujo que va a llegar al otro extremo del vaso, pues va a ser poco. Y si disminuye la resistencia vascular, como ocurre en la vasodilatación es que la luz del vaso, el diámetro del vaso incremente, pues como ocurre, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, las arterias de los músculos pues se dilatan para que haya mayor flujo sanguíneo y le llegue más nutrientes y más oxígeno a los músculos cuando se hace ejercicio. Imaginen que aquí se dilata y entonces al dilatarse pues el flujo sanguíneo puede pasar por el vaso sin tanta resistencia porque no está en contacto directo con las paredes del vaso. Entonces puede fluir con mayor facilidad. Entonces va a aumentar, por lo tanto, el flujo sanguíneo. Bien, y aquí hablando de algunas cosas sobre el gasto cardíaco, ya vimos más o menos cómo es y, bueno, qué es, cuánto es y los factores que determinan el gasto cardíaco, que lo componen. Vamos a tener va a variar con el nivel de actividad del organismo, va a verse afectado directamente por algunos factores, por ejemplo, el nivel básico del metabolismo del organismo. Creo que apenas van a entrar a tercero, entonces, en pocas palabras, el metabolismo son todas esas reacciones bioquímicas que ocurren dentro bueno, en una célula o en un organismo. Son esas reacciones bioquímicas. En las células normalmente tienen una actividad metabólica, o sea, una actividad de reacciones químicas a un ritmo dado. Vamos a ponerlo que un ritmo, entre comillas, normal. Si ocurre alguna alteración, o sea, empieza a consumir, por ejemplo, más oxígeno, o empieza, pues sí, a aumentar el metabolismo, pues va a aumentar también sus demandas de sangre, de flujo sanguíneo. Por lo tanto, pues una persona que tenga un metabolismo alto, por ejemplo, bueno, esto ya es, bueno, tómelo como un ejemplo, en el hipertiroidismo hay un mayor flujo sanguíneo, o sea, hay un mayor gasto cardíaco. Y en el hipotiroidismo, por ejemplo, hay un menor flujo sanguíneo, o sea, un menor gasto cardíaco. Esto por las necesidades metabólicas del organismo. También tenemos el ejercicio físico. El ejercicio físico, lo que hace es que aumenta el metabolismo del músculo. Si aumenta el metabolismo del músculo, ocurre una vaso, está así hagan de cuenta que así está el vaso normalmente.
y cuando se hace ejercicio hay una vasodilatación de las arterias del músculo, entonces aumenta el flujo de sangre y al aumentar el flujo de sangre aumenta también el gasto cardíaco. Tenemos también el ejemplo de la edad, que pues no va a ser el mismo gasto cardíaco en la edad de un niño de 10 años comparado con el de un adulto de 80 años, ni tampoco va a ser igual con el de un adulto de 25 años. Aquí la explicación de esto, la explicación más o menos que daba el Guyton, que el Guyton va a ser su libro base para fisiología, es que con un aumento de la edad, pues hay una menor actividad física. Obviamente las personas se vuelven sedentarias o por X razón dejan de realizar tanto ejercicio, pues no tienen la misma energía que cuando tienen 25 años las personas de 40 y mucho menos las de 80. Entonces, al hacer menos ejercicio o menos actividad física, pues pierden músculo. O sea, en resumen, pues pierden músculo. Al perder músculo o al reducirse el tamaño de los músculos, entonces ya no hay una necesidad pues de llevar mucha sangre a los músculos, o sea, una reducción del flujo sanguíneo hacia los músculos. Y esta reducción del flujo sanguíneo de los músculos conlleva una reducción del gasto cardíaco. También tenemos otro factor como el tamaño del organismo. Pues esto sí es como que obvio, ¿no? O sea, una persona, por ejemplo, de unos 50 que pesa 50 kilos, pues no va a tener el mismo gasto cardíaco que una persona que mide unos 70 y pesa 70 kilos. Pues obviamente no. Por ejemplo, otra persona, pues a lo mejor debe tener más músculo o tiene y pues por obvias razones tiene un mayor flujo sanguíneo hacia los músculos y por ejemplo, tiene como una diferencia de gasto cardíaco. Y bueno, aquí hablando lo que les comentaba de la edad, es pues a los 10 años, o sea, desde el nacimiento hasta los 10 años, el gasto cardíaco aumenta rápidamente, hasta unos 4 litros por minuto por metro cuadrado. Ahora les explico qué significa ese metro cuadrado. Y disminuye hasta 2.4 litros por metro cuadrado a los 80 años. Ven cómo hay una reducción bastante importante de los 10 años a los 80 años. Y esto nos lleva al concepto de índice cardíaco. Y el índice cardíaco, pues es el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal. O sea, una persona de media que pese 70 kilos, que tiene una superficie corporal en torno a unos 1.7 metros cuadrados, lo que significa que el índice cardíaco medio normal de los adultos es de 3 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Y en cuanto a, pues, ya les había explicado, bueno, ya les había dicho cuál era el gasto cardíaco normal. Y en los jóvenes, hombres jóvenes y sanos, el gasto cardíaco de media en reposo, pues alcanza los 5.6 litros por minuto y los 4.9 litros por minuto en mujeres. Bueno, más o menos. La otra imagen les había enseñado que era esta. Nos decía que 4.4, pero por ahí va dando 4.4, 4.9. El chiste, bueno, ajá, el chiste es que son unos 5 litros de media más o menos en los hombres. Ujú. Y ahora ya que pues, les expliqué qué era el gasto cardíaco, ahora lo que le sigue, como les había mencionado, parte la aorta. De la aorta se desprenden más arterias. Ya lo vieron anatomía de esas arterias. Siguen arteriolas, de esas arteriolas siguen aquí, por ejemplo, los capilares o las vénulas y las venas. O sea, esa sangre que salió de la aorta pasa por todas esas partes hasta llegar de nuevo a las venas. Y en las venas, cuando llega a la cava inferior y a la cava superior, pues entra en la aurícula. Y esa sangre que regresa es el retorno venoso. Y pues es la cantidad de flujo sanguíneo que vuelve desde las venas hacia la aurícula derecha por minuto. Aquí, pues sí hay tengo un pequeño dibujo para que entiendan esta parte de que primero llega el gasto cardíaco, luego pasa por las diferentes partes, llega a las venas y se convierte en retorno venoso. Lo importante es que el retorno venoso pues es igual al gasto cardíaco. O sea, pues sí son iguales, o sea, todo lo que sale de aquí del gasto cardíaco pues regresa en forma de retorno venoso. O sea, es la misma cantidad.
Y también aquí, pues hay un concepto que es la sangre fluye de mayor a menor presión. Bueno, otras presiones no se las tienen que aprender, no se las van a aprender después, cuando vean circulación en el semestre. Pero aquí lo que quiero explicar es que la sangre se va a mover de un lugar un lugar de mayor presión a un lugar donde hay menos presión, como es el caso de las arterias. En las arterias hay mayor presión que en las venas. Y entonces, pues obviamente, pues pasa la sangre. Otras cosas que también, bueno, otros factores que también influyen en el retorno venoso, pues es la bomba muscular y la bomba respiratoria. En pocas palabras, la bomba muscular va de la siguiente forma. Sale la sangre de la aorta. De la aorta, pues sigue la aorta abdominal, luego de la aorta abdominal, pues sigue por las ilíacas, la femoral, la poplitea y pues llega a los pies. Esa sangre pues tiene que regresar, ¿no? Bueno, regresa a través de las venas. Pero, o sea, ¿cómo lo hace si lo va haciendo en contra de la gravedad? O sea, las arterias pues vienen en favor de la fuerza de gravedad, la sangre viene a favor de la fuerza de gravedad, pero las venas pues van en contra de la fuerza de gravedad. Entonces, algo que ayuda a que la sangre de las venas regrese de nuevo hasta el corazón es la bomba muscular, que la bomba muscular no es otra cosa que los músculos de las piernas cuando se contraen hacen como de bomba, como de una bomba extra que expulsa la sangre, más bien impulsa la sangre desde las extremidades inferiores para llegar de nuevo hacia el corazón. Y también tenemos la bomba respiratoria. La bomba respiratoria, en pocas palabras, pues es la presión intratorácica negativa. ¿Y eso qué quiere decir? Sí es un poquito complicado esta parte, pero bueno, va así. Si se acuerdan, por anatomía, los pulmones tienen dos capas serosas. La pleura visceral, que es la que está pegada a los pulmones, y la pleura parietal, que está recubriendo bueno, la pleura visceral, pero no están en contacto directo, sino hay una pequeña cantidad de líquido pleural. Ese líquido o ese espacio entre las dos pleuras se llama espacio intrapleural. Ese espacio intrapleural tiene una presión negativa, o sea, tiene una presión negativa de menos 4 milímetros de mercurio. O sea que, para que entiendan, aquí afuera hay una presión. Hagan de ejemplo que tengo 0 milímetros de mercurio afuera, la presión atmosférica. Y adentro hay una presión negativa, o sea que es una presión como, se puede decir, de succión. Hagan de cuenta que cuando están tomando agua con un popote, ustedes están succionando con el popote, están creando una presión negativa. Y esa presión negativa es la que hace que suba el agua. El agua tratará de compensar la presión, tratará de igualar las presiones, subiendo. Por eso se eleva el agua cuando tomas un popote, para igualar las presiones, porque tú estás ejerciendo una presión negativa de succión y lo que hace el agua pues es subir. Es lo mismo que ocurre aquí. Al tener una presión negativa aquí en el espacio intrapleural, hace que los pulmones, como que succiona los pulmones para que estos se expandan y se realice el proceso de respiración. Cuando se realiza el proceso de respiración, baja el diafragma. Al bajar el diafragma, pues obviamente las vísceras, o sea, los órganos de la cavidad abdominal, pues se comprimen un poquito porque, bueno, no comprimen, sino descienden, porque está descendiendo con ellos el diafragma. Al descender como que se aprietan un poco, en pocas palabras, se aprietan un poco y como se comprimen y esta compresión impulsa también la sangre. O sea, se comprimen las vísceras un poco y sube, obviamente sube la sangre porque también se comprimen las venas. Entonces favorece el retorno venoso, favorece también el retorno venoso. Y bueno, pues el retorno venoso y el gasto cardíaco deben ser iguales entre sí, excepto durante algunos latidos cardíacos que se producen cuando la sangre se almacena o elimina temporalmente del corazón y los pulmones. Sí, es lo que era lo que les mencionaba. El retorno venoso y el gasto cardíaco deben ser iguales entre sí. Perdón. Ajá, o sea, lo que sale del corazón
tiene que ser igual a lo que regresa al corazón. Y esto, pues lo explica este ejemplo, o sea, un aumento en el retorno venoso producirá un aumento del gasto cardíaco en un corazón sano y la presión venosa pues se mantendrá en límites normales. Y aquí tenemos una imagen que dice, el aumento del retorno venoso aumenta el volumen ventricular del diastólico, o sea, que el aumento del retorno venoso pues va a aumentar el volumen que va a expulsar el corazón, o sea, va a aumentar el retorno venoso. Ajá. Y aquí tenemos pues otra, bueno, creo la misma imagen, pero igual que nos explica que si, bueno, no que nos explica, sino para recordar que el gasto cardíaco pues es, aparece volumen latido por frecuencia cardíaca igual a gasto cardíaco. Y que el retorno venoso y el gasto cardíaco deben ser iguales. Si aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Si disminuye el retorno venoso por X causa, disminuye el gasto cardíaco. O sea, son proporcionales entre sí ambos. Y bueno, después ya tenemos aquí lo que les había mencionado antes, que era el mecanismo de Frank Starling, control del gasto cardíaco por el retorno venoso. Y esto va a ser pues el mecanismo de Frank Starling del corazón. Y lo que les decía era la capacidad de adaptación, era esta la palabra como más adecuada, era la capacidad de adaptación del corazón a los diferentes volúmenes de sangre que le pueden llegar. O sea, el corazón se puede adaptar a los volúmenes de sangre que le lleguen. Si le llegan mayor volumen de sangre, entonces por la distensión era esta distensión, esta extensión de las fibras miocárdicas que ocurría cuando llegaba mayor cantidad de sangre. Si llegaba mayor 5 litros, pues se quedaba como normal, ¿no? No se distendía, no se extendían tanto. Si llega más, se distienden más y bombean más fuerte para poder bombear, bueno, para poder regresar la misma cantidad de sangre que les llegó. Eso es la ley de Frank Starling, la adaptación que tiene el corazón a los volúmenes de sangre. Junto a como esta adaptación, también existe un reflejo que se llama el reflejo de Brainbridge, que nos dice que, bueno, va de la siguiente forma. Cuando el corazón, bueno, cuando las fibras miocárdicas se distienden, por ejemplo, pues no solo se distienden las fibras. Por anatomía, si recordarán, pues el corazón pues no solamente está formado por fibras musculares, sino que también tiene un sistema de conducción propio. Este sistema de conducción pues tiene varias partes, nódulo sinusal, auriculoventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda, etc. Aquí lo que sucede es que el nódulo sinusal, que está aquí marcado, si se alcanza a ver, se estira también. No solo las fibras miocárdicas, sino que también nódulo también se estira. Al estirarse, este estiramiento pues va a mandar señales al centro vasomotor que se encuentra en el tronco encefálico. Este centro vasomotor, a su vez, va a aumentar la fuerza contráctil, la propiedad contráctil del corazón, que esta propiedad van a ver después, ya cuando avancen más en el semestre, que el corazón tiene unas ciertas propiedades: cronotropismo, ionotropismo, batmotropismo, dromotropismo, entre otras propiedades. Pero aquí los que va a afectar este reflejo van a ser el cronotropismo, cronos, tiempo. Entonces tiempo pues es la frecuencia de contracción, o sea, va a aumentar la frecuencia de contracción, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y la contractibilidad, que acuérdense que eso es el inotropismo. El inotropismo es la fuerza de contracción. Entonces, pues va a aumentar la fuerza de contracción, la contractibilidad y la frecuencia cardíaca, el cronotropismo. Esto va a ser, bueno, esto es el reflejo de Brainbridge. Entonces, pues, en la ley de Frank Starling no solo va a aumentar, pues la fuerza de contracción, sino que también va a aumentar la frecuencia también de contracción que produce el corazón cuando le llegan volúmenes de sangre mayores. Bien. Y aquí tenemos, bueno, y después pasamos a pues, los métodos que tenemos nosotros para medir el gasto cardíaco. Y aquí tenemos uno, pues que es la determinación del gasto cardíaco utilizando el principio del oxígeno de Fick. Aquí para explicarlo, pues en el corazón derecho, o sea,
la aurícula derecha, ventrículo derecho, tenemos una cierta concentración de una cierta cantidad de oxígeno, 160 milímetros, digo, perdón, 160 mililitros por litro en el derecho. Y en el izquierdo tenemos unos 200. Entonces, ¿qué cambió aquí? Pues que se le agregaron o absorbió 40 milímetros de oxígeno. En los pulmones, el oxígeno que usamos, que el oxígeno que se usa, o sea, la sangre pasa del corazón derecho al izquierdo atravesando la circulación pulmonar. Ajá. Los capilares pulmonares y todo esto que está implicado en el transporte de oxígeno. Pues al pasar aquí esta sangre durante un minuto, se extraen 200 mililitros de oxígeno durante un minuto. La sangre que pasa de aquí, del derecho al izquierdo, durante un minuto es 200 mililitros por minuto. Es lo que se absorbe, pues. Y aquí tenemos la fórmula. Gasto cardíaco, o sea, en litros por minuto, es igual al oxígeno absorbido por minuto en los pulmones. O sea, es este. En un minuto, la sangre absorbe 200 mililitros de los pulmones de oxígeno, 200 mililitros de oxígeno en los pulmones en un minuto. A ver, dejen, creo que puedo hacerlo. A ver, pluma. Ok. Tenemos, perdón en la escritura, 200 mililitros, que es lo que se absorbe en los pulmones durante un minuto. Y entre la diferencia arterial, 200 mililitros por minuto, bueno, 200 mililitros por minuto, digo por litro, perdón, perdón con las terminaciones, menos arterial, venosa 160. Y aquí lo que nos daría pues sería igual a 40. Perdón en ese 4, bastante mal dado. Y tenemos 200 aquí. Y esto nos da un igual de 5. 200 entre 40 igual a 5. Entonces serían 5 litros. Ese sería el gasto cardíaco usando el principio del oxígeno de Fick. Y aquí lo tenemos. Gasto cardíaco es igual a 5000 mililitros por minuto. O sea, 5 litros por minuto. Perdón. A ver. Y bien, también tenemos algunos otros métodos, como por ejemplo el método de dilución de indicadores para medir el gasto cardíaco. Y aquí tenemos la fórmula. La verdad está un poquito larga como esta fórmula, así que nada más la puse para así no hacer no hacer como más larga la clase. Y es en miligramos de colorante inyectado por entre la concentración media de colorante en cada mililitro de sangre en toda la curva por la duración de la curva en segundos. O sea, es como es un método, la verdad, bastante más complicado porque a diferencia del método de Fick, pues ese es muy fácil, solamente tienes que usar los oxígenos absorbidos por minuto. El oxígeno absorbido por minuto en los pulmones y la diferencia arteriovenosa. Y ya está. Ah, perdón, olvidé mencionar que, o sea, sí, me estás diciendo que se hace de la forma, ¿no? O sea, de la diferencia de acá con la de acá, pero ¿de dónde saco esos valores yo en la práctica clínica o en... Sí, ¿de dónde yo saco los valores? Ah, pues esto, la muestra del corazón derecho, pero obviamente no la vamos a tomar del corazón derecho, pues puede ser a través de una muestra venosa. Esta muestra venosa puede ser de la vena braquial del antebrazo, del brazo, o de la vena subclavia también, de la vena subclavia. Y la muestra arterial, pues esta sí ya puede ser pues sí, una muestra arterial de cualquier arteria del cuerpo. Ajá. Y es ahí como pueden obtener pues la muestra. También tenemos hay otro método que también mencionaba Guyton, que era el método que por ecocardiografía.
La verdad no mencionaba es mucho, pero también aquí está este método para que si quieren revisarlo después también. Bueno, y ya pasamos al final de la presentación. Pues un repaso así rápido y uno de los conceptos más importantes que debemos tener es que pues el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón a la aorta cada minuto. El retorno venoso es la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha cada minuto. El gasto cardíaco en una persona, un adulto normal, es de 5 litros por minuto. El gasto cardíaco es igual al volumen latido, la cantidad de volumen, de la cantidad de litros, bueno, la cantidad de sangre que es expulsada por latido, por la frecuencia cardíaca, pues es la cantidad de veces que late el corazón en un minuto. Esto es igual al gasto cardíaco. Y aquí tenemos pues la misma imagen, creo que ya repetí varias veces, ya los tengo hasta el cansancio de ver esta imagen, pero es latidos por minuto por litros por latido o cantidad de sangre que es expulsada por latido. Esto nos da el gasto cardíaco. Y ya les había explicado pues bien esta parte y pues en el gasto cardíaco están implicados tanto la precarga, la precarga, la poscarga, la volemia, la contractibilidad y todos estos conceptos que ya vimos. Viene el retorno venoso, pues aquí va a estar influido también por el volumen de sangre. Si hay un mayor volumen de sangre, pues entonces hay un mayor retorno venoso, y también pues hay un mayor gasto cardíaco si hay un mayor volumen de sangre. También está determinado por las resistencias vasculares y era lo que comentábamos, cuanto mayor resistencia haya, o sea, mayor oposición al flujo de sangre, entonces menor flujo de sangre va a haber. Y cuanto menor resistencia haya, pues mayor flujo de sangre va a haber, porque pues va a haber menos resistencia que se va a oponer al flujo de sangre. Y por último también tenemos la presión venosa y central en la aurícula derecha. Esto yo no lo expliqué, pero para que no sea tan largo también esto, porque era como una embarrada nada más para que como que vieran cómo iba el tema. Pero realmente pues hay otras cosas más en Gaito que también después van a leer. Pero también las presiones que maneja la aurícula derecha también son importantes en la regulación del retorno venoso. Tenemos la resistencia al flujo sanguíneo, el grado de llenado de la circulación sistémica y la presión en la aurícula derecha. Ujú. Y bueno, creo que eso es todo de mi parte. Si tienen alguna duda ahí pueden hacerla saber. Y aquí, sí, aquí por Teams. Y pues ahí estaremos para contestar o ayudarles en las dudas que tengan. Ya saben, dudas, sugerencias, reclamos, amenazas, funas, que ya se volvieron bastante comunes ahorita en la FAC. Pues aquí estoy a sus órdenes. Y gracias por formar parte de este curso de fisiología. Gracias.